¿Hasta dónde puede llegar una persona para romper un récord mundial? Para algunos atletas y aventureros, el deseo de hacer historia tuvo un costo trágico. Desde velocidades extremas hasta hazañas que desafiaban los límites humanos, hoy exploramos los récords mundiales que terminaron en tragedia. Número 13. Donald Campbell. Donald Campbell, nacido en 1921 en Surrey, Inglaterra, nació para batir récords. Su padre había establecido 13 récords de velocidad en tierra y agua, y tras la mute de su padre en 1948, Donald estaba decidido a continuar su legado. Empezó usando el viejo barco de su padre, el Bluebird K4, para batir los récords que él había establecido. Incluso corrió en el mismo lago donde su padre hizo historia. Lentamente, pero con seguridad, Donald comenzó a establecer sus propios récords, yendo cada vez más rápido. Uno de sus mayores logros llegó en 1964, cuando fue a Australia. Rompió el récord de velocidad en tierra, alcanzando 645 km por hora en un dragster modificado. Apenas unos meses después, rompió el récord de velocidad en el agua en el mismo país, alcanzando 444 km por hora. Se convirtió en la primera persona en establecer récords terrestres y acuáticos en un solo año. Pero Donald no había terminado. Era supersticioso y creía que ciertas cosas le traían suerte. Odiaba el color verde, no quería nada y pensaba que nada bueno pasaba. Los viernes llevaba su amuleto de la suerte, un osito llamado Señor Hoyt. El 4 de enero de 1967, Donald intentó romper su récord de velocidad acuática de 480 km por hora en el Bluebird, el mismo barco de su padre. Las condiciones eran perfectas: agua tranquila, sol brillante y poco viento. Sin embargo, el barco de 12 años solo estaba diseñado para 402 km por hora y Donald acababa de recuperarse de un accidente grave. A pesar de todo, se lanzó. Inicialmente todo iba bien, pero pronto surgieron problemas. Aún así, alcanzó los 482 km por hora, rompiendo su récord. En ese momento, la proa se elevó, el viento la atrapó y el barco voló por los aires. Su última transmisión fue: "Estoy boca abajo". El impacto fue fatal. El barco permaneció en el fondo del lago por 30 años, hasta que en 2001 los buzos recuperaron los restos y el cuerpo decapitado de Donald, con el señor White aún al timón. Número 12. Bill Warner. El 14 de julio de 2013, Bill Warner se subió a su moto, listo para superar los límites una vez más. Era una mañana cálida en Limestone, Maine, y el evento anual de motos cronometradas se celebraba en la pista de la Fuerza Aérea Loring. Este lugar era perfecto para probar la velocidad, ya que contaba con el tramo llano de asfalto más largo del estado. A Bill le apasionaba batir récords de velocidad con su Suzuki Hayabusa, una moto que ya era rápida desde el primer momento. Pero a Bill no le interesaba cualquier velocidad. Quería el récord mundial. Bill ya había establecido un récord notable 2 años antes. En tan solo 4 kilómetros, alcanzó los 500 km por hora, una velocidad impresionante que nadie había logrado superar antes. El récord anterior había sido de 433 km por hora, pero Bill lo había pulverizado, superando los 433, 453, 463 y 482 km por hora en un solo día. Pero no estaba satisfecho. Bill quería más. Se propuso alcanzar los 480 km por hora en tan solo 1,5 kilómetros, una tarea que parecía imposible. Pero si alguien podía lograrlo, ese era Bill. Tenía la habilidad, el conocimiento y la motivación. Se suponía que este sería el último intento de récord de Bill. Planeaba retirarse al día siguiente, vender su moto y empezar a organizar sus propios eventos cronometrados en Texas. Número 11. Nick Piantanita. Nick Piantanita tuvo un espíritu aventurero desde pequeño. De niño en Union City, Nueva Jersey, fabricaba paracaídas caseros y los ataba a gatos callejeros antes de lanzarlos desde el balcón de su apartamento. Cuando los vecinos se quejaron,
Se ajustó el cinturón y saltó, rompiéndose el brazo en la caída. Pero nada detuvo a Nick. Siempre buscaba la siguiente emoción. Se unió al ejército e incluso escaló los escarpados acantilados del Salto Ángel en Perú. Pero fue el paracaidismo lo que realmente capturó su pasión. En 1962, a los 31 años, Nick tomó una clase de paracaidismo. Tras su primer salto, decidió que quería batir el récord mundial de salto en paracaídas más alto. El récord lo ostentaba un soviético de 25 metros. Pero Nick se enteró de un salto no oficial de un cabo estadounidense desde 31 metros. Aunque era información clasificada, para Nick ese era el objetivo. Quería llegar más alto que nadie. Independientemente del récord oficial, Nick no tenía la experiencia ni los recursos necesarios para un salto tan peligroso. Pero eso no lo detuvo. Aceptó un trabajo de camionero para recaudar fondos y comenzó a estudiar tecnología de globos, meteorología y equipo de supervivencia. Incluso escribió cartas a la NASA e ingenieros para obtener la ayuda que necesitaba. El carisma y la determinación de Nick le valieron el apoyo de lugares inesperados, como un senador e incluso el presidente. En 1964, Nick construyó su primer globo, una cápsula improvisada de poliestireno y acero. En su primer intento, solo alcanzó los 6,700 metros antes de que el globo se rompiera. En su segundo intento, alcanzó los 37 metros, pero no pudo desconectar su tanque de oxígeno para saltar. En su tercer intento, el 1 de mayo de 1966, finalmente logró alcanzar los 17 metros. El equipo de Nick escuchó un ruido extraño y su radio se silenció. Unos minutos después, soltaron el globo y Nick descendió. Lo encontraron vivo, pero inconsciente, con la visera del casco abierta. Se cree que Nick la abrió para eliminar la condensación, lo que provocó la despresurización de su traje. La falta de presión de aire provocó burbujas en la sangre y el cerebro, dañando su cuerpo desde el interior. Fue llevado al hospital y entró en coma, falleciendo 4 meses después sin despertar. Nick nunca llegó a batir el récord, pero su audacia inspiró saltos posteriores como el de Felix Baumgartner en 2012. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 10. Guy Garmin. Para entender a Guy Garmin hay que remontarse a antes de su trágico intento de récord mundial. Guy, o Doc Deep, como lo llamaban sus amigos, era un otorrinolaringólogo apasionado por el buceo. En 2010, decidió vender su consultorio en Tennessee y mudarse con su familia a las Islas Vírgenes. Allí descubrió su verdadera pasión, el buceo. Tras formarse con su mentor, Ed Buckley, dueño de una tienda de buceo en la isla, Guy se convirtió en un buceador experto. Más de 600 inmersiones después, obtuvo su certificación técnica de buceo en aguas profundas. Guy se enamoró de las aguas profundas de la isla y eso lo llevó a una gran meta: batir el récord mundial de la inmersión más profunda con equipo de buceo. El récord actual era de 587 metros, pero Guy aspiraba a 365 metros, la mayor profundidad jamás alcanzada con equipo de buceo. Pasó 2 años preparándose para la inmersión, investigando mezclas de aire, condiciones de buceo e intentos previos. Incluso revisó 3 veces todo su equipo y organizó un equipo de seguridad de más de 200 personas, incluyendo buzos, embarcaciones y personal médico, para asegurarse de que todo estuviera en orden. El 15 de agosto de 2015, Guy comenzó su inmersión a las 6 de la mañana, tras alcanzar los 60 metros sin problemas. Continuó solo hacia las profundidades. Su equipo de seguridad permaneció a 60 metros, esperando a que descendiera más. Otro equipo estaba estacionado a 118 metros, listo para ayudarlo a ascender. Después de 38 minutos, esperaban ver a Guy, pero no emergió. El equipo esperó unos minutos, luego 10 más, pero seguía sin haber rastro de Guy. Empezaron a preocuparse de que algo hubiera salido mal con su equipo o que se hubiera desorientado.
Tras esperar todo lo posible, se llegó a la conclusión de que Guy se había ahogado. La policía de la isla tardó 4 días en recuperar su cuerpo. A día de hoy, nadie sabe exactamente qué le ocurrió. Algunos expertos creen que Guy era demasiado ambicioso, señalando que de sus 600 inmersiones, solo 35 habían sido por debajo de los 152 metros, y su inmersión más profunda antes del intento de récord solo había sido de 244 metros. Otros argumentan que nadie estaba más preparado que Guy y que quizás simplemente hay límites a la profundidad que lo suma. Número 9. Audrey Mestre. Imagina estar casada con tu mayor rival, pero también con tu ídolo. Así era la vida de una apneísta, Audrey Mestre. Audrey se sintió atraída por el buceo en apnea, un deporte extremo en el que los buceadores respiran profundamente y se sumergen lo más profundo posible sin tanques de aire. El buceo en apnea se remonta a la antigüedad, cuando los buceadores recolectaban perlas del fondo del océano. Audrey estaba fascinada con todo. Su pasión por el buceo en apnea la llevó a conocer a Francisco Ferreiras, un famoso buceador. Estudió sus técnicas, se convirtió en su buceadora de seguridad y finalmente se casaron. Ambos eran inseparables, animándose constantemente a bucear más profundo y asumir mayores desafíos. Antes de casarse con Francisco, Audrey buceaba entre 60 y 90 metros, pero con su entrenamiento duplicó rápidamente su profundidad. Francisco le enseñó a Audrey una de las formas más peligrosas de apnea, la inmersión sin límites. En este método, los buceadores son arrastrados por una pesa de 90 kilos a profundidades extremas, como 152 metros. Una vez que llegan al fondo, inflan un globo para impulsarlos de regreso a la superficie. El objetivo es hacerlo lo más rápido posible antes de que la falta de oxígeno les provoque un colapso pulmonar. Alrededor de 100 personas mueren cada año a causa de este deporte extremo. El 12 de octubre de 2002, Audrey intentó romper el récord mundial de 161 metros, establecido por su esposo. Durante su entrenamiento, buceaba regularmente a 152, 169 o incluso 177 metros. Así que este récord parecía alcanzable. Cuando comenzó la inmersión, todo parecía ir bien. Audrey alcanzó los 167 metros. Pero cuando intentó inflar el globo para que ascendiera, no pasó nada. ¿Te imaginas el pánico al darte cuenta de que estabas atrapado bajo el agua sin forma de volver a subir? A pesar de los esfuerzos de Safety Diversity, el cuerpo de Audrey fue rescatado 8 minutos después. Tristemente, era demasiado tarde. Se había ahogado. La comunidad de buceo descubrió más tarde que Francisco había escatimado en muchos aspectos al no seguir los protocolos de seguridad adecuados. No dejó que nadie más revisara el equipo de Audrey ni trajera suficientes buzos de seguridad. Había demasiadas preguntas sobre el trágico suceso. Tras la mute de Audrey, no se reconocieron más récords de saltos sin límites, ya que se consideraban demasiado peligrosos. Número 8. Alex Harville. Una cálida mañana de jueves de junio de 2021, Alex Harville arrancó su motocicleta sin saber que sería su último viaje. Alex había montado en moto desde que tenía memoria. Criado en su ciudad natal, Moses Lake, Washington, le encantaba hacer saltos y acrobacias, y a medida que envejecía, se volvía más valiente. Alex idolatraba a Evel Knievel, el famoso doble de motociclistas, y soñaba con hacer trucos más grandes, rápidos y peligrosos. A los 28 años, Alex se preparaba para intentar un salto de récord mundial en el espectáculo aéreo de Moses Lake. El evento se celebraba a solo 32 kilómetros de su casa y Alex era la atracción principal. La multitud se reunió, ansiosa por verlo intentar romper el récord mundial con un salto de 107 metros. Alex ya tenía 2 récords Guinness de adolescente, pero quería más. Quizás fue la ubicación del espectáculo aéreo cerca de uno de los famosos saltos de Evel Knievel, o quizás fue simplemente su pasión innata por desafiar los límites. Alex era conocido por su gran corazón. Era un esposo y padre de 2 hijos cariñoso, pero también tenía un lado oscuro que lo impulsaba a correr grandes riesgos.
Se había estado preparando durante semanas, publicando fotos y videos de la construcción de la rampa y el montaje de la plataforma de aterrizaje. Conocía el riesgo. Apenas 4 años antes, se había fracturado el pie durante una acrobacia y los médicos le dijeron que tal vez nunca volvería a competir. Pero eso no lo detuvo. Alex no lo hizo por el público ni por su familia. Lo hizo por sí mismo. Quería ver hasta dónde podía llevar su bicicleta y su cuerpo. 3 días antes del salto, Alex publicó una foto de la rampa en Instagram con el texto: "Me emociona mucho enviar esto". Revisó su equipo, pero no había probado el salto antes, quizá queriendo que el público presenciara el gran momento. Cuando llegó el momento, Alex aceleró su moto y comenzó a correr. El público lo observó mientras bajaba a toda velocidad por la pista, alcanzando casi 153 kilómetros por hora. Pero cuando Alex llegó a la rampa, algo salió mal. Se quedó a solo 1,5 metros de la pista, chocando contra la rampa de tierra y saliendo despedido de la moto. El personal médico acudió rápidamente a atenderlo, pero los daños fueron demasiado graves. Alex fue trasladado de urgencia al hospital, pero no sobrevivió. Fue declarado mutó poco después. Fue desgarrador ver a alguien correr un riesgo tan grande y quedarse corto delante de todos. Número 7. Lowell Bailes. Fue un famoso piloto de carreras aéreas durante la época dorada de las carreras aéreas. Ya había volado su Heavy Model Z a una impresionante velocidad de 428 kilómetros por hora. En 1931 se propuso batir el récord de velocidad de un avión terrestre en más de 3 kilómetros. Realizó 4 pasadas, con un promedio de 450 kilómetros por hora, antes de volver a intentarlo unos días después. Pero las cosas dieron un giro trágico durante su intento. La tapa del depósito de combustible del avión se desprendió y atravesó el parabrisas. El impacto tiró a Lowell de su asiento y le hizo perder el control. El avión se estrelló contra el suelo y explotó en una enorme bola de fuego, acabando con su vida en un accidente devastador. Fue una secuencia de eventos aterradora, casi como un destino final. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 6. Javad Palasbanian. Era un famoso temerario iraní, conocido por sus emocionantes acrobacias en motocicleta. Una de sus hazañas más impresionantes fue saltar sobre un río de 45 metros de ancho en 2005. Pero en agosto de ese año decidió superar sus límites aún más al intentar romper el récord mundial de saltar sobre la mayor cantidad de autobuses en motocicleta. Planeaba saltar sobre 22 autobuses, cubriendo una distancia de unos 63 metros. Para dar una idea, el icónico salto de autobús de Evel Knievel fue de tan solo 40 metros. Lamentablemente, el intento de Palasbanian terminó en tragedia. Logró saltar sobre 12 autobuses, pero se estrelló contra el autobús número 13. El impacto fue fatal y murió en el acto. Balloon Fest 86, una organización benéfica de Cleveland, tuvo una gran idea en 1986. Querían establecer un récord mundial de globos lanzados al mismo tiempo. Parecía un evento divertido e inofensivo para recaudar fondos y visibilizar su causa. Alrededor de 2.500 voluntarios se reunieron en la plaza pública para inflar globos de helio. Durante días, sus manos estuvieron doloridas y llenas de ampollas, pero estaban emocionados de formar parte de algo grande. Al final, lograron llenar una gigantesca red del tamaño de una manzana y 3 pisos de altura con 1,5 millones de globos. Originalmente planeaban inflar aún más, pero se avecinaba una tormenta, así que decidieron comenzar el evento antes de lo previsto. El 27 de septiembre, a la 1:50 p.m., los globos fueron lanzados al cielo. Al principio, el espectáculo fue asombroso. Los globos volaron hacia arriba y alrededor de un rascacielos de 52 pisos. Pero la emoción rápidamente se convirtió en desastre. Los organizadores pensaron que los globos permanecerían en el aire hasta que se desinflaran lentamente, pero un frente frío y la lluvia hicieron que los globos volvieran a bajar, aún inflados. Esto causó graves problemas. Los globos bloquearon las carreteras, lo que provocó al menos 10 accidentes.
ya que los conductores intentaban evitar la colorida nube de globos o simplemente se quedaban mirando conmocionados. El aeropuerto local tuvo que cerrar porque los globos impedían que los aviones pudieran despegar con seguridad. Peor aún, los globos terminaron en un potrero donde un residente local criaba caballos árabes. Los caballos se asustaron con los globos y sufrieron lesiones graves, lo que resultó en una demanda de $100 contra los organizadores del evento. Los globos también se convirtieron en basura, llegando a ríos, lagos e incluso a Canadá. Pero lo peor fue que probablemente causaron la muerte de 2 pescadores. Los hombres habían desaparecido el día anterior y cuando la Guardia Costera intentó encontrarlos, no pudieron localizar su bote, chalecos salvavidas ni cuerpos debido a los globos. Posteriormente, ambos hombres fueron encontrados muertos. La viuda de uno de ellos también demandó a los organizadores. Lo que comenzó como una divertida recaudación de fondos se convirtió en un desastre, causando caos y pérdidas masivas. Número 5. John Cobb. El afán por batir un récord mundial puede consumir a alguien tanto que se convierte en su vida entera, tal como le ocurrió a John Cobb. Cobb era un adinerado corredor de bolsa inglés y con su dinero pudo perseguir grandes sueños. Dejó su huella en 1938 al batir el récord de velocidad terrestre con un coche de última generación. Luego batió su propio récord 2 veces, pero eso no le bastó. Cobb decidió que quería ser la primera persona en la historia en alcanzar 320 km/h en el agua. Superar esa velocidad en el agua no es tarea fácil. A diferencia de las pistas terrestres, el agua cambia constantemente y cada ola supone un riesgo. Pero Cobb estaba decidido, así que invirtió su dinero en la creación de una lancha de alta velocidad propulsada por un motor a reacción, una tecnología novedosa en aquel entonces. Invirtió casi $45,000 actuales en investigación, diseño y construcción para construir la lancha llamada Crusader. La Crusader era una elegante lancha de madera y contrachapado de abedul, diseñada para alcanzar velocidades de 400 km/h. En agosto de 1952, el equipo de Cobb recibió luz verde para una carrera de velocidad en el lago Ness. Otros corredores probaron la lancha primero y, pocos días después, el propio Cobb tomó el timón. Era la primera vez que pilotaba una lancha tan rápida y estaba entusiasmado. Ya alcanzaba los 160 km/h durante el entrenamiento, pero su objetivo aún estaba lejos. Quería alcanzar los 322 km/h. Aunque la embarcación tenía algunos problemas, Cobb estaba decidido a intentarlo una vez más. El 29 de septiembre salió con el Crusader para lo que sería su último intento. El barco alcanzó casi 333 km/h más rápido de lo que Cobb se había propuesto. Pero, trágicamente, perdió el control. Se estrelló a toda velocidad y Cobb murió instantáneamente. Aunque había superado su objetivo, el récord no pudo ser contabilizado porque las reglas exigían una repetición para hacerlo oficial. La pasión de John Cobb por la velocidad terminó en tragedia. Pero su deseo de conquistar el agua inspiró a otros a perseguir sueños similares. Número 4. Harry Suleyman. ¿Por qué la búsqueda de la cima a menudo se convierte en un juego con la muerte? Tomemos como ejemplo la historia de Harry Suleyman. A los 17 años, Harris ya había obtenido su licencia de piloto. Empezó a volar con tan solo 8 años, junto a su padre Babar, un inmigrante pakistaní. En el verano de 2014, la familia Suleyman se embarcó en una gran aventura. Querían recaudar fondos para escuelas en Pakistán y al mismo tiempo, Harris soñaba con batir un récord mundial volando alrededor del mundo. Su plan no era un simple vuelo. Su objetivo era batir el récord del vuelo en solitario más rápido alrededor del mundo en un avión monomotor. El viaje cubriría casi 43 kilómetros en tan solo 30 días, con 25 escalas en 15 países diferentes. Harris se convertiría en el piloto más joven en lograrlo. Babar, piloto experimentado, trazó cuidadosamente la ruta para mantenerse cerca de las principales rutas marítimas en caso de emergencia.
Incluso tomaron cursos de supervivencia y practicaron qué hacer si el avión se estrellaba en el agua. El 19 de junio de 2014, los Suleiman despegaron de Indiana e hicieron varias paradas en el camino. Incluso aterrizaron en Pakistán, la patria de Babar, donde fueron tratados como héroes, colmados de flores y rodeados de cámaras. Pero su viaje aún no había terminado. Todavía tenían que atravesar Indonesia, Australia y Oceanía. Con solo 2 días de vuelo y 3 escalas restantes antes de regresar a Indiana, todo parecía perfecto. La familia esperaba con ansias celebrar los récords mundiales que Harris y Babar estaban a punto de batir. Sin embargo, después de todas las comprobaciones necesarias, los Suleiman despegaron de Pago Pago con el objetivo de llegar a Hawái durante el día. Pero la situación dio un giro trágico. Justo antes de las 10 de la noche, el avión giró repentinamente y se estrelló en el océano. La Guardia Costera inició una operación de búsqueda, con la esperanza de que el entrenamiento de Harris les ayudara a sobrevivir. Lamentablemente, al mediodía del día siguiente, solo se encontraron pequeños restos y el cuerpo de Harris. El resto del avión y los restos de Babar nunca fueron localizados. La causa del accidente sigue siendo un misterio. A pesar de la desgarradora pérdida, la familia Suleiman sigue orgullosa de sus logros y anima a otros a perseguir sus sueños. Pero aprendieron que la búsqueda a veces puede llevar a finales trágicos. Número 3. Jessica Dubrov. El 11 de abril de 1996, Jessica Dubrov, una niña de 7 años de Falmouth, Massachusetts, intentaba convertirse en la piloto más joven en cruzar Estados Unidos en avión. La acompañaban su padre, Lloyd Dubrov, de 57 años, y Joe Reed, de 52, instructor de vuelo a tiempo parcial y corredor de bolsa a tiempo completo. Juntos volaban en una Cessna 177B, en un viaje al que llamaron el vuelo de mar a mar brillante. Este ambicioso viaje debía cubrir 10.100 kilómetros de costa a costa, comenzando el 10 de abril desde Half Moon Bay, California. Planeaban llegar a la costa este en 8 días, con múltiples paradas para entrevistas con los medios. La historia de Jessica cautivó rápidamente a todo el país. Los videos la mostraban sentada en un asiento elevador en la cabina, usando extensiones del timón para dirigir el avión con ambas manos en el yugo, guiada por las instrucciones de Reed. Sin embargo, el padre de Jessica, Lloyd, jugó un papel fundamental en el viaje, gestionando a los medios y planificando el vuelo. Aunque no tenía licencia de piloto, organizó entrevistas y creó una agenda apretada para convertir a Jessica en una sensación nacional. El vuelo iba sobrecargado y con una agenda apretada. La mañana del 11 de abril enfrentaron mal clima en Cheyenne, Wyoming, con tormentas y granizo. Reed, a pesar del cansancio, decidió volar para cumplir con los medios. El avión enfrentaba desafíos adicionales por la altitud de Cheyenne, 2.070 metros. Aunque Reed tenía experiencia, esta era principalmente en vuelos costeros, mientras Jessica solo tenía 33 horas de vuelo. El desastre ocurrió rápidamente. Testigos vieron al Cessna luchar por ganar altura tras despegar, alcanzando solo 120 metros antes de estrellarse contra una calle residencial. Las 3 personas murieron instantáneamente. El impacto destrozó el avión y provocó un derrame de combustible. Número 2. Jessie Combs. El 27 de agosto de 2019, en el desierto de Albord, en Oregón, Jessie Combs, un piloto estadounidense de 39 años, se propuso batir un récord de velocidad en tierra. Conocida como la mujer más rápida sobre 4 ruedas, Jessie sentía pasión por la velocidad y por superar los límites. Este fue un día importante para ella, ya que aspiraba a romper el récord de 823 km por hora establecido por Kitty O'Neill en 1976. Lamentablemente, este intento sería su último. Jessie había estado persiguiendo el título de la mujer más rápida de la Tierra desde 2012. En 2013, estableció un récord de 641 km por hora, convirtiéndose en la mujer más rápida sobre 4 ruedas. Sin embargo, problemas mecánicos le impidieron obtener el reconocimiento oficial por sus carreras más rápidas. Ese día, estaba decidida a superar el récord de O'Neill y hacer historia.
Jessie formó parte del proyecto North American Eagle Knee, donde convirtieron un avión de combate estelar F-104 en un automóvil propulsado por un motor a reacción de 52 caballos de fuerza. Su novio y compañero de equipo, Terry Madden, la acompañó, capturando su emoción y determinación en fotos y videos. Aunque le preocupaba la seguridad, decidió hacer una última carrera para revalidar su récord antes de abandonar. En su última carrera, Jessie alcanzó una velocidad de 841,338 km por hora, rompiendo el récord anterior. Sin embargo, la tragedia la golpeó cuando el conjunto de la rueda delantera falló al comenzar a reducir la velocidad. La falla provocó la entrada de residuos en el sistema electrónico, lo que provocó un accidente catastrófico. Jessie fue declarada mutá en el lugar. Terry Madden fue el primero en llegar y posteriormente compartió su dolor en redes sociales, revelando todo lo que habían hecho para mantenerla a salvo. La muerte de Jessie fue una gran pérdida para la comunidad de las carreras. Era conocida no solo por sus logros en las carreras, sino también por su trabajo como fabricante de metal y personalidad televisiva. Había aparecido en programas como Extreme 4x4, Overhauling y Mythbusters. Su radiante sonrisa, actitud positiva y determinación inspiraron a muchos, especialmente a niñas y mujeres jóvenes. Tras su fallecimiento, Guinness World Records reconoció su logro, actualizando su sitio web para reconocer su nuevo récord de 841,338 km por hora, convirtiéndola en la primera persona en más de 40 años en batirlo. Número 1. Diana Paris. El 3 de abril de 2014, en Eloy, Arizona, a unos 104 kilómetros al sur de Phoenix, un grupo de 222 paracaidistas de 28 países se reunió en Skydive, Arizona, para batir un récord mundial. Su objetivo era completar 2 formaciones aéreas antes de desplegar sus paracaídas. Entre ellos se encontraba Diana Paris, una experimentada paracaidista de 46 años procedente de Berlín, Alemania. Diana había completado más de 1.500 saltos y formaba parte de un equipo conocido como el Equipo Mundial, que había pasado 18 meses preparándose para este momento. El plan para el salto era simple pero complejo. Los paracaidistas saltarían desde 5.470 metros, formarían una figura en el cielo, se separarían, formarían otra figura y luego desplegarían sus paracaídas. Al dar las 7:30 am, los paracaidistas, ataviados con coloridos trajes y máscaras de oxígeno, abordaron los aviones. Los aviones ascendieron cada vez más alto hasta alcanzar la altitud designada, momento en el que se dio la señal. Uno a uno, los paracaidistas saltaron de los aviones, acelerando a más de 160 km por hora mientras caían. La primera formación transcurrió sin problemas y el cielo se llenó de un colorido caleidoscopio de paracaidistas. Durante la segunda formación, ocurrió el desastre cuando el paracaídas principal de Diana no se desplegó correctamente. Su paracaídas de reserva tampoco pudo abrirse a tiempo por la baja altitud. Diana cayó al suelo y fue declarada mutá en el lugar. Skydive Arizona confirmó que el accidente se debió a un mal funcionamiento del equipo, no al tamaño del grupo ni al clima. En honor a su memoria, el equipo continuó la misión, modificando la formación a 221 vías y dejando un espacio vacío como homenaje. La investigación posterior confirmó que fue un accidente por fallo del equipo, un recordatorio de que incluso los paracaidistas más experimentados dependen de su equipamiento. Nos vemos en el próximo video.